Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Theta Healer, consteladora y muchos otros estudios más. La licenciada Silvia Alvarado, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Liberándote de la culpa. Silvuchis, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carol, hola a todos. Realmente es mucho gusto para mí estar por acá con ustedes con este apasionante tema que es la culpa. Cuando Judy pregunta, bueno, y su tema y eso, vino a mí mucho por qué hablar del tema de la culpa y por qué puede ser tan importante en nuestra vida. Y uno de los puntos principales es porque muchas veces a través de todas esas creencias, de mi historia, de cómo fui educada, de lo que ha pasado en mi vida, voy cargando no con una culpa, sino con un costal de culpa sobre muchísimos aspectos y sobre muchos puntos de vista. Y realmente eso es la culpa, es como yo lo veo, como yo lo viví, como yo lo cargué. En uno de los artículos hablaban sobre, muchas veces entramos, no, la culpa será un sentimiento, la culpa es una emoción y desde ese punto de vista lo vivo o lo trabajo. Pero muchos hemos visto el concepto de vivo con un sentimiento de culpa grandísimo. Y como sé que acá a Carol le encanta que hablemos de las vivencias y de lo que sucede, más de lo que nos dicen autores o los libros, quiero contarles que durante muchos años, y es lo que nos pasa la mayoría de las veces, vivimos como en automático de lo que va sucediendo en la vida y nos preguntamos, ¿y esto por qué pasará? ¿Y esto por qué sucederá? Etcétera. Sobre todo cuando no te gusta lo que está pasando. Exactamente, pero no tomamos conciencia, Carol, de qué es lo que que pasa, de qué es lo que estoy sintiendo y de qué es lo que voy viviendo. Uh-huh. Y cargamos con culpas que ni siquiera son nuestras. Esa es la peor. Por supuesto. Entonces, con todo esto y estar leyendo, vino a mi mente el tema de dónde comencé a reconocer el tema de la culpa. Cuando escribiste estudiando coaching tu historia, ahí la cachaste, porque te tocó revisar varias cosas. Exactamente. ¿Cómo te fue en esa materia? En el tema, creo que para muchos que nos han seguido o que reescuchan los programas, en varias ocasiones hemos hablado con Carol sobre la importancia que tiene escribir nuestra autobiografía, de todo lo que nos recordemos desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y entonces cuando hice el ejercicio, y escribe y reguete escribe, y mucho era tratar de encontrar cuáles eran las creencias que más estaban impactando nuestra vida. Uh-huh. Pero lo lindo cuando escribimos esta autobiografía es no estar como, voy a escribir esto a nuestra conveniencia, sino dejar fluir, qué es lo que viene una tras otra. Y cuando nos dice el coach, puedes revisar y puedes subrayar cuáles son tus creencias, qué encuentras ahí. Comencé a ver la palabra culpa que iba saliendo en los diferentes párrafos. Lo ibas escribiendo. Sí. Pero declarándote como siento culpa o culpando a otros, porque eso es lo chilero, la culpa va para adentro y va para afuera. Mucho fue hacia adentro. Ah, ok. Para mí en este caso sí salía obviamente la culpa hacia otros, pero
mucho era, me siento culpable por no haber sido lo suficientemente buena para tal cosa, me siento culpable porque no pasé mucho tiempo con mis hijos, me siento culpable por... Y fue, Carol, increíble poder ver ese mapa y dónde yo me estaba reflejando en ese momento. Ujú. Y entonces el subrayarlo fue darme cuenta como en qué posición yo estaba viendo mi propia vida, de lo que había vivido y de lo que en ese momento estaba viviendo. Víctima indefensa. Exactamente. Okay. Porque también era entrar a ver un tema de víctima o protagonista. Entonces, obviamente, cuando yo me siento culpable, ¿qué rol asumo? Se siente vergüenza, se siente ganas, dependiendo de la dimensión, porque yo creo ahí hay algo que me gustaría comentar, es que cuando sentimos culpa, creemos que hicimos algo malo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si yo hice algo malo, no, ¿cómo va a dar la cara? Ahí viene la vergüenza acompañándolo a la par. Entonces, ajá, si yo siento esas dos cosas, lo que voy a hacer es evadir. Uh-huh. Voy a evitar, finjo enojo, o finjo ofensa, uh-huh, o finjo algo para no hacerme cargo y seguir sumida en mi rol de víctima, así se sienta horrible la sensación. O de alguna manera también, Carol, comienzo a asumir comportamientos, uh-huh, comienzo a asumir situaciones que tal vez el otro ni nos ¿Me puedes lo ha dar dicho. Ejemplos? Por ejemplo, cuando asumo algo, era por decirte algo, yo asumía que tenía que hacer las cosas siempre muy bien, que ser perfecta, porque si no, iba a tener el rechazo de mi mamá, por ejemplo. Pero yo lo estaba asumiendo, no era que ella me dijera de alguna manera. Era tu interpretación. Era mi propia interpretación. Ok, entonces te exigías más tú a ti para buscar la perfección y de esa forma asegurarte que tu mamá no te fuera a rechazar, porque era el mayor miedo y era la creencia de que estabas a un hilito de que tu mamá te rechazara. Ajá. Ok, ya me queda claro. Entonces, muchos de nosotros es lo que regularmente hacemos. Porque nos cuesta abrir esa conversación, nos cuesta preguntar, nos cuesta indagar un poquito. Entonces lo importante es muchas veces pues preguntar. ¿Qué nos pasa? Yo creo que ahora... ¿Preguntarme a mí? Preguntarme a mí, preguntar a otros. Ok. Yo sé que siempre esa figura de autoridad, por así decirlo, es... Por ejemplo, en aquellos tiempos era las cosas son así, punto. No te daban la oportunidad o ese chance de mamá, pero negociar. Mire, ¿por qué negociar en este momento? Nada, es ahora y punto. Uh-huh. Lo que veo ahora, tanto en pacientes, familia, nietos, etcétera, es que ahora hay más libertad de preguntar, de decir o hasta de decir. No quiero hacerlo ahora, lo voy a hacer después, no puedo, etcétera. Pero, y eso de alguna manera, yo lo que quiero es llevar a los padres a tomar conciencia de la culpa, ¿dónde va a nacer? La culpa nace en el seno del hogar. La culpa nace a través de nuestra propia historia y de cómo vamos formando a nuestros hijos. Entonces si no haces esto bien, el tema del condicionamiento hacia los niños también es vital y en ellos genera culpa. Si yo condiciono muchas veces, te voy a dar un premio si sacas buenas notas, te voy a llevar a comer si te portas bien, Entonces, si no logro cumplir esa expectativa del otro, ¿qué es lo que pasa? Me siento mal. Ya no doy la talla. Empiezo con todos los juicios de malos, ajá, no amorosos de mí. Porque ahí hay otra cosa, Silvuchis, que cuando sentimos culpa, esa es la forma como fuimos educados. Uh-huh. Creemos que el culpable debe ser castigado.
Exactamente. Entonces diciendo Jesús, Siempre. yo no quiero el castigo, pero siento culpa, pero no la sé manejar tampoco. Entonces, mejor pongo distancia entre tú y yo, no sea que me vengas a castigar con tu indiferencia, tu rechazo, tu reproche, con tu lo que sea. Entonces mejor me separo, porque mucho cuando no hemos aprendido a gestionar la culpa, somos súper evasivos, pero esa toxicidad la seguimos llevando adentro, porque no estamos fuertes o no fuimos entrenados a enfrentar. Siente culpa, reconócelo, te equivocaste, admítelo, dile a la otra persona un lo siento, trata de resarcirlo. Eso es lo que deberíamos recibir, digamos, de los demás. Creceríamos como individuos más sanos, creo yo. Ajá. Y mucho también tiene que ver, ahorita que tú comentabas eso, escribí acá, culpa igual castigo igual resignación. Claro, me lo merezco, pues sí, sí es lógico. Si la metí la pata, pues sí, esta es la consecuencia, entonces ya, ahí está. Y hay algo Vuelvo importante, es resignación porque no pongo límites. No puedo exponer mi punto de vista, no puedo hablar, puedo ser rechazado por los demás, no pido, no pregunto. Entonces, todo eso a lo que estoy como acostumbrado me hace entrar en ese punto de la resignación. Claro. Y ojo que resignación no es lo mismo que aceptación. No, definitivamente. Acepto tu punto de vista, pero me quedo... O acepto que las cosas son como son, pero eso no quiere decir que yo no puedo hacer otra cosa, que no puedo tomar otra decisión, que no puedo corregir, que no puedo liberarme de este malestar. Es aceptar, es entender que esto no lo puedo cambiar. Ya estuvo, ya pasó, así está sucediendo. ¿Qué voy a hacer con esto? Y ahí es donde viene la mayor pregunta que debo hacerme, es ¿qué debo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo voy a generar un cambio? Eso es lo que me va a ir definiendo. Por ejemplo, para mí fue por decirte, 10 hojas de la autobiografía. En cada hoja había una línea amarilla donde se mencionaba la culpa de 10 puntos en culpa. Y entonces para mí era, santo Dios, ¿dónde estoy? Y hacia dónde, ¿verdad? La niñez, las monjas, mi mamá, la familia, y la pareja. Te sale Raimundo y todo el mundo, como decimos. Y entonces fue interesante ese proceso de coaching donde de alguna manera me fueron llevando a salir de ese rol de víctima, porque uno entra en ese rol de víctima muchas veces tal vez de una manera inconsciente y no nos damos cuenta, por así decirlo. Pero cuando viene alguien y te comienza a decir, pero estás siendo feliz con ese rol que estás jugando, porque la víctima que sea chiquita, qué bonito es echarle... Gana algo. Sí, hay una ganancia secundaria atrás de sentirme víctima y de sentirme culpable. Sobre todo es pobrecita yo. Ay, la niñez que me tocó vivir, los padres que me tocaron. Y me puedo quejar de todo. Yo los invito a que realmente se pongan en ese rol y pongan víctima, culpable en una hoja y diga desde este rol de víctima qué creencias he generado. Porque atrás del ser víctima hay mucha creencia. Nadie me quiere, me van a rechazar, no puedo hablar, no puedo pedir. O sea, lo que se nos ocurra. Entonces es importante como escribir todas esas creencias que yo he ido haciendo mías, pero que de alguna manera me limitan a avanzar. Ok, en otros programas, y aquí vuelves a recomendarnos la autobiografía, ¿qué pasa con las personas que dicen, no, yo de verdad tengo borrada mi
mi vida. Me voy recordando por ahí de que tengo 16 años. Y si no puede ser, ¿cómo se le va a borrar a alguien? Sí puede ser. Sí puede ser porque el mecanismo de defensa es tan feo, tan doloroso, que lo bloqueas de tal forma. Dicen los expertos que si no, pelaríamos cables, Ranita. Sí, nos enloqueceríamos si algo que no estamos sabiendo manejar nos hace tanto ruido. O es feo. También si hay eventos negativos, los bloqueo. Claro, y para no quiero protegerte. volver. Alguien me decía, pero ¿por qué voy a volver a recordarme de? Yo les quiero contar la experiencia. Cuando yo empecé a escribir y decían, antes de nacer, o sea, la biografía empezaba antes de nacer. Y yo, santo Dios, mi madre creo que todavía vivía, pero ya no Eso tenía es un poco la como mente. Cuéntenos lo que sepa de la historia de sus padres. Entonces sí. Antes de nacer, ¿qué pasó? ¿Cómo era su habitación? Fue un embarazo programado, deseado, sano. Le decoraron la habitación. ¿Qué emociones vivió su madre? Porque eso es tan importante, Carol, cuando estaba embarazada de usted. Entonces, son puntos que nos dan una información y yo me recordaba de puntos sueltos. Yo tuve una nana, por así decirlo, Elena, que a veces me contaba ciertas historias así de, ay, cuando usted era chiquita, tal y tal cosa, ¿verdad? Y entonces fui como atando y escribía lo que se me venía a la mente. No te imaginas, bueno, tú lo has hecho también, cómo cuando uno comienza a escribir se te vienen esos... Van cayendo los recuerdos. Recuerdos que uno dice, ¿será que esto me lo estoy inventando o así fue? Pero se vale escribir lo que venga. Ok, va por tramos. ¿De 0 a cuánto? ¿De 0 a 7? De 0 a 7, de 7 a 14, 14 a 21. Y hasta así, llegar a la actualidad. Hasta llegar a la actualidad. Okay. Y no necesitamos escribirla en una semana. Por ejemplo, Tómese si su es tiempo. tomarnos el tiempo. Si tenemos todavía nuestros padres, abuelos, tíos, alguien que nos pueda compartir. Historias nuestras maravillosas. Yo quise hacer eso con la hermana de mi papá y le pedí y me mandó a la fregada. Pero bueno, ni modo. Pero tenemos, con tantos hermanos que yo tengo, puedo ir compartiendo y te recordás. Tengo una hermana que se recuerda de todo, ¿verdad? Entonces es el ir evocando memorias y a la hora de decidirnos a escribir la autobiografía, ¿sabes? Fue lo primero que compré. Compré un cuaderno. No le voy a decir universitario, gordo, para que tenga muchas hojas, pero cómprese un cuaderno que a usted vaya a la librería y diga, me encanta este cuaderno. Y si lo quiere forrar de algún color y ponerle algún dibujito, quiere ser, ¿cómo se llama? Bueno, quiere hacer algo lindo con su cuaderno y agárrelo como algo sagrado. ¿Sabe por qué? Porque es su vida de la que usted va a hablar. Que si no tiene 0 recuerdos, de los 0 a los 4 y empieza hasta los 4:30 a empezar a tener alguna memoria, empiece de ahí. Después le van a empezar a caer y le van a empezar a caer, si no historias que usted tenga que con frescura haberlas vivido, que le contaron, como tú dices que decía tu nana. Y entonces, o que tus hermanos dijeron, no, si vos cuando eras chiquita, y Dios mío, te dejaste chupar el dedo hasta que tenías 9 años, ajá, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas van aflorando y tienen un significado importante. Y es tan bonito, Carol, ir haciendo la recopilación de todos esos recuerdos, porque justo en este libro que se llama Libérate de la culpabilidad, hablan... Y el autor empieza en eso, hablando de la niñez. Y dice, me recuerdo tanto de estos eventos y de igual manera de los eventos en que fuiste como guardando esos sentimientos. Él habla mucho de angustia. La culpa muchas veces te lleva a sentir angustia. El miedo. La vergüenza. El sentirme rechazado, ¿qué va a pasar? En fin, condenado. Que uno de niño no es que diga, si hago tal cosa me van a rechazar, o si no saco 90 mi mamá me va a rechazar, no, es, me va a regañar, no me va a aceptar, todo lo que yo me recuerdo. Y justo yo por lo menos
la escribí, no en un cuaderno, ahora la estoy pasando a un cuaderno, porque como era una tarea y tenía que mandarla por correo, se puede escribir, le ponía florecitas y la decoraba, pero la hice en la computadora. Más chance de ir escribiendo, pero es interesante cuando tú vas realmente subrayando y te vas dando cuenta de qué son esos comportamientos repitentes. Y es que no es solo es el pensamiento, ay, sí me recuerdo esa vez que fuimos al río y que no sé quién, no sé cuándo, no es solo la narrativa, porque si le pones coco a tu narrativa, vas a ver cómo aquí y ahora aflora en ti, como que está sucediendo ahorita, a través que estás poniendo la película en la mente, la emoción, la sensación, y eso es lo rico, eso es ponerlo sobre la mesa para decir, ya me doy cuenta. Ahorita puedo ver que cada vez que pasaba tal o cual cosa, eso a mí me generaba una angustia, un miedo, una ansiedad, vergüenza, culpa, lo que sea que a mí me genere, sin calificar que todos esos que mencioné son negativas. Solo eran que me generaban y todas tienen una raíz de por qué era que en mí afloraban con tanta frecuencia esas sensaciones, ¿verdad? Entonces, no sé si así era, Ranita, pero cuando tú lo decías, se me ocurrió pensar, porque todos tenemos como un pie nuestra vida, imagínense el círculo partido en 4, en 6, en 7, en 8 áreas de la vida, y como que los fuéramos, ok, voy a empezar ahorita la familia, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de así hasta llegar acá. Después me pasó a otra área, y póngale la cantidad de áreas que necesite, su relación con la comida, sus creencias financieras, su salud, su escolaridad, sus amistades, o sea, ver, Ranita, todas las toda cosas. La gama. Sí, ¿te imaginas? No sé si eso se hace así o no, pero a mí se me ocurrió cuando te estaba oyendo hablar que qué pasa si al paso que vamos, le vamos dando un espacio a cada una de las áreas y después empezamos a ver cómo eso se va trenzando y cómo en el área X soy así porque el área J fue la que predominó ahí y yo terminé convirtiéndome en eso. Sí, nosotros hicimos un cuadro donde en una columna iba todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo los nombraron? Familia, hogar, trabajo, religión, lo que espiritualidad, te estoy diciendo, o sea, si lo que me estás diciendo. Ok. Esto sí y se entonces, hace. Por ejemplo, acá, ¿qué descubriste? O juicios positivos, juicios negativos. Ok. Creencias, por así decirlo, porque de los juicios van a salir las creencias. Entonces, de mi hogar, de la casa o del hogar que tenemos o de la familia tenemos juicios positivos, mi familia es linda, mi familia no sé qué, otro ponía somos muy enojados, tontacaños, qué sé yo. Sí, y entonces es lindo porque vas, la familia, qué juicios positivos y negativos de tu trabajo, de tu país, de la gente de tu país. Si no fuiste de los niños que les tocó, porque sí hay niños que desde chiquito les tocó trabajar, pero si no fuiste de esos niños, o las tareas que te asignaban era tu trabajo cuando eras niño. Hoy en día sos psicóloga, conferencista y otro montón de cosas que es otra forma de ver el trabajo, pero desde pequeño, si tenías asignadas tareas o te tocó salir a ganarte la vida, vas a encontrar un hilo conductor. Y hay personas, por ejemplo, muy, muy detallistas, por así decirlo. Entonces, ponían hogar, por ejemplo. Y entonces eso, tareas, enumeraban todo lo relacionado al hogar, qué juicios positivos tenía de la tarea. Entonces, Carolina, Leticia, poner la mesa. Sí, que era, por ejemplo, negativos, muchos eran impuestas, ¿verdad? Porque de niño a uno no es que le encante hacer las tareas de la casa. Ni bañarse les gusta a uno en una etapa de la vida. ¿No te querés bañar? Sí. Y eso los papás no lo digieren. No vaya así, no. Y así, trabajo, de la relación con jefe, relación con compañeros, trabajo en equipo. Entonces, mira, de esto podemos sacar muchísimo y ahí te sale, a través de todas estas creencias, cuáles son las que más prevalecen.
por ejemplo, como me pasó a mí. Cuando yo comencé a ver culpa, aquí dije, estoy viviendo en negativo, estoy paralizándome en lugar de avanzar. Porque si uno vive en ese constante echar la culpa a otros, no es que avances, sino te quedas realmente paralizado. Y estoy, por ejemplo, compensando una conducta con otra. Que estoy como siempre poniendo excusas de que no puedo avanzar en esto, de que no voy a lograr lo otro, de que porque el día está soleado, porque no tuve el tiempo, porque... Entonces es interesante cuando nos hacemos cargo de esto. Justo la semana pasada di una conferencia sobre el propósito de vida y mucho salió en las diferentes lecturas que a veces no tengo claro ese propósito porque no logro realmente darme cuenta de cuáles son mis talentos, de qué es todo lo que yo puedo aportar a mi propia vida, porque estoy paralizado en sentirme culpable y eso me achiquita. Uh-huh. Y eso me hace no tomar conciencia. Entonces, lo interesante es dónde yo puedo realmente hacerme cargo de mí. Aquí y ahora, con lo que ya soy, con lo que ya tengo. Con lo que ya tengo. Sí, porque fíjate que yo creo que en esto de las áreas de la vida que estábamos hablando hace un momentito, no es que en todas las áreas de nuestra vida, no sé si habrá gente que en todas las áreas de su vida es víctima, o solo en algunas, ¿verdad? No. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál revisar ahí la ganancia secundaria de por qué si tengo 8 áreas de vida, en 6 soy protagonista y en 2 soy víctima? Y revisar ahí las emociones, las creencias tóxicas, todos los pensamientos, mi lenguaje, todo. Revisarlo porque ahí voy a encontrar las respuestas. Uh-huh. Y un tema importante, Carol, también es lograr captar o identificarme con qué tipo de pensamientos tengo. Porque eso también... Por ejemplo, yo estaba viendo que dentro de la columna nos sugirieron eso. ¿Cuáles son los pensamientos que voy teniendo constantemente? Porque si nos damos cuenta, en nuestra formación como seres humanos, tanto de niños como adolescentes, ¿qué era lo que yo escuchaba? ¿Qué registros yo tengo de la vida, del ser exitoso, del avanzar en la vida, de lograr mis metas, en fin? Entonces, es interesante cuando uno se da cuenta, y ahora lo trabajo con algunas personas, esa parte de que no estamos conscientes del pensamiento y por qué el pensamiento me limita. Y el poder que tiene adentro. Por supuesto, el poder que tiene adentro. Fíjate que te oigo y digo yo, ¿con qué pensamiento? Desde que uno se despierta, amanece. No dormiste bien, te duele el cuerpo, tenés más sueño, tenés pereza, estás cansado, no te parece lo que está programado para tu día y empezás en negativo full. Queja, te cuesta, vas arrastrado al baño, comes con desgano, vas distraído cuando vas manejando para la oficina, tu presentación no está llena de chispa de vida y de todo. Entonces, no hilamos con que una cosa, pero ¿cómo amanecí? Estamos en queja, en crítica, en rechazo, en ataque. Todo eso es calificado como negativo, o bien amaneces en gratitud, en apertura, en disposición, en deseo de aprender, en soltar. Entonces, ¿cómo estás pensando en cuanto abres tus ojitos o en cuanto te vas a la cama a dormir y cierras los ojos antes de quedarte dormido? ¿Qué te llevas al sueño?
cuánto funcionas en positivo, cuánto funcionas en negativo. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas, Renita? Que altamente nuestros pensamientos son repetitivos, negativos. Me llamó mucho la atención algo que leí acá, es cuando nos identificamos tanto con nuestros pensamientos, que es como ese pensamiento repetitivo o como esa vocecita constante en mi cabeza, es como voy formando el ego. Y es un ego que puede llevarme al logro de lo que yo quiero o algo que me está bloqueando. El falso ego, ¿verdad? De, no, sí yo lo puedo, pero no actúo, no acciono. El ego que consideramos nuestro enemigo, sí, porque está el ego que también es nuestro amigo. Y recordarnos siempre, y para quienes son padres y nos escuchan de niños pequeños, es que qué registros estamos llevando al pensamiento, a la mente, a la vida de nuestros hijos. Nuestros registros. Nuestros propios registros, pero alerta ahí, mis registros son los que me han llevado a ver aprendizajes, a tener éxito, a no vivir en esa víctima o en esa negatividad que vivo. Porque obviamente en la casa lo estoy escuchando y lo estoy escuchando hasta que me identifico con ese pensamiento o esa forma de ser, lo llego a ver normal y no genero cambios. Y entonces después me pregunto, ¿y por qué está así? Porque creo que así es la vida. Exactamente. Una creencia es así es la vida. Sí, el dinero cuesta ganarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar mucho. ¿Por qué? Porque así es la vida. Estando en este taller la semana pasada, le preguntaba a alguien, por ejemplo, y hoy también volvió a suceder con otra persona que estábamos dando el curso, y es, ¿cuál es tu creencia o cuál es la creencia que hoy te limita más? O te afecta o te cuesta más. Y entonces él decía, el levantarme. Para mí una creencia negativa es que me cuesta levantar. ¿De la cama? Sí, de la cama. O levantarse de cuando... No, de la cama, de la cama. Levantarse todos los días era como que lo peor que le podía haber pasado. Y preguntaron entonces, por qué. Bueno, mira, lo interesante y es cómo vamos viendo detrás de. Y entonces el otro compañero le preguntaba, háblame un poquito de cómo fue el embarazo y cómo fue tu momento de nacer. Entonces dijo, lo poco que sé es que fue un embarazo difícil, tuve un nacimiento sumamente difícil y cómo todo eso lo arrastra hacia su ser adulto. Me cuesta salir a la vida. Pero todo eso se puede romper. Por supuesto, porque es algo que se vivió, pero también o sea, está en sus registros. Está en su registro. Me quedé con esa creencia. Entonces me cuesta todos los días salir a la vida. Entonces, interesante por eso el tema de la autobiografía y del antes. Es súper importante. ¿Cuáles son esas emociones que vivió mamá? Cuando fui anunciado, ¿qué reacciones hubo? ¿Por qué vemos eso, Ranita, como falta de respeto? ¿O porque nadie nos dijo que eso era valioso e importante? ¿Porque no nos lo cuentan siempre? ¿O nos cuentan una versión a veces muy dulce y no fue necesariamente dulce? A veces muy amarga y tampoco fue tan amarga. Yo creo que son las creencias. Para mí muchas veces ha sido un tema colectivo, un tema cultural, un tema de no hay que hablar de ¿Será como eso. Faltarles al respeto a los papás la creencia? Bueno, sí, la creencia era... El tema es... A papá y mamá no se cuestiona. El tema del respeto, que fue llevado a... Fue lo que pasó.
Y es comprensible de poder decir, a ver, cuéntame la historia, a ver cómo nací, qué pasó. Y te disfrazan para no decir, por ejemplo, tuve un embarazo sufrido, fue mal, tu padre era alcohólico en ese momento, me golpeó, qué sé yo, todo lo que pudo haber pasado. Pero lo interesante es porque esos eventos son los que llegan a generar todo nuestro proceso. Porque yo cargo con ese costal de culpa. Puedo cuestionarme o podemos todos cuestionarnos. ¿Es mía o es de alguien más? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Es mía o es de alguien más? Y no es decir, no es de mi mamá me dejó esto y por qué me heredó lo negativo. Porque ese es el punto, es honrar a papá y a mamá como fueron, con lo que tuvieron, con lo que nos dieron, con sus registros. Claro, o sea, cuando regresamos a revisar nuestra historia no es para seguir fastidiando con la misma cantaleta que nos hemos venido diciendo por décadas. No es para quedarme en la víctima, sino todo lo contrario. Claro. Es para honrarle y decir, ups, yo viví esto. Bueno, eso me está haciendo ser la persona que hoy soy y generar un proceso de cambio y hacerme cargo desde el adulto. Yo los querría invitar a los que viven en pareja y tienen hijos, este fin de semana, en uno de sus tiempos de comida, platíquelo primero con su pareja y díganle a los hijos, muchis, ¿les gustaría saber cómo nos conocimos su mamá y yo? Cosas así. Es divertido. ¿Sabes quién es experta en eso? Ana Carolina. Le encanta a cualquier, entre tú, contame algo juicy o ¿cómo se llama? ¿Y ustedes cómo se conocieron? Y empieza con una serie de preguntas para conocer más de la historia de las personas. Hoy no me recuerdo, pero le voy a mandar a Judith el enlace de un video que justo es de Navidad y lo vi en un taller y me encantó. Y entonces es por el tema de la conexión y del compartir. Hablando ahora de cómo la tecnología nos puede separar. Y entonces... ¿Cuál de ellos? Tal vez lo encuentro. El comunicador, es que no me acuerdo del nombre, pero el comunicador le dice, tienen 4 familias en diferentes puntos. Y entonces les dice, les voy a hacer una pregunta y si no saben la respuesta, voy eliminando. Y ¿miembros de la familia o familias? Estaba en un cuadrito todos los miembros de una familia. Se cuenta los tú, Álvaro y los y Aguirre. Hijos, sí, los Álvaro, los Aguirre, los poca Pérez, los sangre, López. ok. Y entonces pregunta, bueno, así, ese es Judy, creo familiarizados. yo. Entonces el tema es, cuéntanos, ¿cómo se conocieron tus padres? Bien gordos. No sé, ¿qué le gusta a tu mamá comer más? Que el pan. El color favorito de tu papá. Pum, y cuando termina los 5 minutos de las preguntas a las 4 familias, las mesas vacías, algunas y otras con 1 o 2 miembros. Y entonces habla de eso, de esa conexión y de la importancia, ahora que hablabas tú de Ana, de eso, de poder en esas reuniones poder preguntar, mira, y tu color preferido sigue siendo el naranja. ¿Qué es lo que te causa más risa? ¿Qué es lo que te causa más felicidad? Yo creo que no es una pregunta tonta, banal. Me interesa actualizar mi relación contigo. Quiero conocerte en cómo estás en el presente. Ajá. ¿Te siguen gustando los helados de chocolate? No, fíjate que ahora solo como de fresa. Yo te iba a traer 1 litro de helado de chocolate. ¿Verdad? Buenísimo, mira, a mí me encantó porque te das cuenta de la importancia que tiene no solo conocerme a mí, conocer a los integrantes de mi familia, a la gente que está más cerca. No, que ahí le preguntan, ¿cómo fue que tu papá estudió ingeniería, por ejemplo? No sabía si era porque le había decidido estudiarla porque el abuelo también era ingeniero o porque a él le apasionaba toda la parte de reconstruir, de hacer. Desde chiquito andaba haciendo con sus blogs edificios. Exactamente. Con sus legos. Entonces, mira, fue tan bonito y eso nos va a llevar, para mí eso es una liberación.
Porque mientras más te conozco, más te trato a lo que tú eres, no a lo que yo interpreto de ti. Y te digo, es liberación porque me lleva realmente a liberarme de todas esas cargas que presupuse, asumí. Se supone, debería. Ay, como hace 3 años me dijiste que el color más lindo para ti era el naranja, no sé qué. Yo supuse que te podía traer esto y que si ahora el naranja nada, y comienzo a inventarme ciertas historias que solo nos van a distanciar. Y ahí es donde comienzo a darme cuenta cómo está mi ego, cómo está el tema de los juicios, porque eso es lo que sucede. Nos comenzamos a enjuiciar y a tachar de ciertas cosas que muchas veces no tienen sentido. Y el comprenderlo me lleva a la aceptación de realmente lo que yo puedo ser y lo que es el otro. Y entender que no somos ese dechado de virtudes que muchas veces yo creí que me fallaste en algo y ya te me derrumbaste. Entonces, lo importante, Carol, es eso, es reconocernos. Porque muchas veces ni enterado de que mi hermano, mi hermana tenía una carga de culpa de porque fue el mayor y le dieron un puesto o le dieron siempre un lugar mejor, lo que para él representó eso, porque él nunca lo habló y nunca lo dijo. Entonces, el poder generar esas conversaciones es importante, porque nos lleva a tener un enfoque totalmente distinto de lo que los otros son. Por eso con tu comentario me conectaste con ese punto de vista. Familiarizado se llama, ya Judith lo está poniendo en nuestra página de Facebook, y aprovechando este lapso es para contarles que hay contenido, que es el texto que la licenciada Silvia Alvarado comparte hoy con nosotros, el resumen de su presentación. Si lo quieren solicitar, 55 11 98 90, o bien descargarlo directamente de nuestro Facebook, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Hay tanta cosa linda para hablar de este tema, ¿verdad? Imagínate cómo te vas volviendo livianito. Otra piedra menos, sáquese. Alguien me preguntaba eso, ¿cómo me puedo sentir más liviano de toda la carga o de toda la culpa? Porque también hay una culpa colectiva, que es la culpa de toda la familia. Hubo un evento que fue muy fuerte en la familia y como los padres dijeron, todos somos responsables de dicho evento, de que si la muerte del abuelo, de que si el abuelo no estaba en casa y lo abandonamos, lo dejamos en otro lugar, lo que sea que suceda en la familia. Y obviamente los padres son los que comienzan a contar la historia de cierto evento y hacer que todo el mundo se sienta culpable. Y se vuelve una culpabilidad colectiva que es una carga muy, muy fuerte. Por ejemplo, en Constelaciones hemos trabajado con algunas familias ese tema, que la culpa de la muerte del abuelo que murió solo en no sé qué lugar, y entonces vienen alguno de los hijos o la hija se siente el culpable y lo va generando, es que nosotros fuimos culpables por el abandono, y se vuelve una carga ancestral muy fuerte. Imagínate, ahorita vi algo, por ejemplo, yo soy esta que culpa y mi papá murió. O sea, agarrando ese ejemplo que tú tenés. Dice, ok, mi papá murió y yo estoy, además de enojada, culpando a mi esposo que no me dio el espacio o la libertad para ir a pasar los últimos días con mi papá, porque yo tenía que atender la casa, porque los patojos son pequeños y que quién va a ver los deberes y quién aquí, quién allá. Entonces no solo me enojo con mi esposo, sino que culpo a mis hijos, porque si ellos no estuvieran, yo no hubiera tenido esa limitante y entonces mi esposo no me hubiera frenado, entonces yo hubiera podido y estar esos últimos días con mi papá. Y ahí ni tentas a chará que te toco y la llevas, ¿no? Entonces dice uno, ese malestar, y encima calladita, porque como me dijeron que calladita me veo más bonita, entonces voy con un hervor que se suma a otras emociones, el enojo, por ejemplo, la amargura, la frustración, otras sensaciones, otros pensamientos, otros, para volvernos locos.
Totalmente. Y algo interesante es cuáles son todas esas frases que se dicen, que son repetitivas y que van generando todo eso. Porque a veces ya ni es algo existente en la realidad, pero lo sigo cargando y lo sigo repitiendo y lo sigo diciendo. Ujú. Si hubiera hecho tal y tal cosa, por ejemplo, ese si hubiera, tiene una carga de culpa fuerte, como por este ejemplo. Ujú. Si hubiera estado con mi papá, entonces, ¿qué? Por tu culpa no lo hice y tal vez ni lo digo. Lo que te digo, te lo quedas callada, como te dijeron calladita, te ves más bonita, ¿sí? Así son los hombres, te puede decir alguien todavía, como ¿por qué te quejas de tu marido si así son ellos? Mentira, no son así. Que le tocó a ella salió así, pero está también en confabulación de alma con alma a que le iba a hacer esas cosas para ver si ella aprendía otras cosas ahí almáticamente. Todo en la vida está a nuestro favor, a nuestro servicio. Uh-huh. Entonces, todo aquello que nos raspe, nos moleste, nos inflame, nos disguste, o sea, aprovechémoslo porque nos va a servir de trampolín en este despertar. Y no quedarnos atrapados, Carol, porque todos esos pensamientos hemos visto cómo se va formando el ego, ¿verdad? Tu ego viene de todos los pensamientos que tienes. Si hubiera hecho tal cosa, hubiera valido la pena. Si te hubiera creído, todo es del hubiera. El hubiera, me decía alguien, el hubiera ni para adelante, ni para atrás, ni para agarrar aviada, como decimos, Solo, ¿verdad? claro, es la gasolina de la no aceptación. Sí. No valoré lo que tenía y por eso ahora vivo como vivo. No le hice caso a mis padres y ahora tuve esta tan mala suerte o me tocó este hombre que me dijeron que no convenía. O sea, el vivir, si alguno de nosotros vivimos en esa lamentación de lo que tengo ahora, estoy atrapado en un tema de culpabilidad, de resentimiento, revisemos dónde estamos parados para poder generar esos cambios y avanzar. Es muy tóxica la culpa, muy, muy, muy tóxica. Sí, porque me paraliza, me lleva a más pensamientos negativos, uh-huh. Me lleva a afectar relaciones, me lleva a afectar a otros, en fin. Sí, y como todo en este mundo en el que nosotros creamos dual, la culpa también tiene algo positivo. La culpa es la alarma que se enciende de que hiciste algo que no estuvo correcto. Si sientes alguito de culpa, revisa y corrige. Uh-huh. Vuelve a decidir. Si erraste, ve y reconócelo ante la persona. Discúlpate. No te hace más pequeñito, al contrario, te hace una persona más grande el tener la capacidad de decir, mira, lo siento, metí la pata, qué horrible. Y no de no sé qué me pasó, estaba fuera de mí o me conectó con algo que no logro todavía identificar, pero te quiero eximir de esto y yo me quiero hacer responsable de esto que me está pasando. Eso habla de mucha madurez, Ranita. Pero tiene que ver con la toma de conciencia. Con realmente darme cuenta y a veces creo que lo que las personas creen que las va a alivianar es echarse toda esa culpa. Culparse más duro. Culparse más duro. O vivir, recordemos que mucha de la culpa, cuando hablo del tema ego, tiene que ver con el pasado o con el futuro. No vivo el presente. Me limita. Tuve a una persona, una paciente, y ella traía una culpa cargada de hace 8 años, que le había dado ese día, la mamá le había regañado algo y vivían discutiendo por eso como por 8 días. Y ella le contestaba cada vez peor a la mamá, que quería poner un límite y no sé qué. De repente la señora muere de un infarto.
Y entonces ella me decía, le contesté mal a mi mamá y todavía me duele y no logro salir de esa culpa. ¿Y qué sentía cuando le contestaba? Rico, sabroso. Un pensamiento se lo merece mi mamá, qué necia, por Dios. Se lo voy a decir 100,000 veces más si es necesario, pero hasta que la convenza. Porque ahí no sentía ese y no remordimiento. Y ¿sabes qué fue lo interesante? Cuando le pregunto, ¿y usted qué le dijo a su mamá que la tenga con esa culpa? Que no tenía la razón, la contradije. Y el decirle no tener razón, ella quería hacer prevalecer su punto de vista y para ella fue una falta de respeto ponerle ese límite a su mamá en ese momento, porque se lo decía en un tono de voz fuerte y eso, obviamente, de repente la mamá muere. O sea, ahí el causante era el querer tener la razón. Exactamente. Sentirse dueña de la verdad y querer tener la razón. Pero fíjate, ahí nos pones en evidencia lo que decíamos al principio, que iba a decir yo, Dios mío, ¡ay, qué horrible! Un lapsus. Que lo que dije en el principio. Sí, estaba en el principio. Relacionado a lo que a esta persona le dolía. Aquí está. Mira cómo es eso. Dios me jaló la vista aquí para acá. Que si te sentís culpable, necesitas ser castigado. Uh-huh. Mientras estás enojado, queriendo tener la razón y sintiéndote dueño de la verdad, ¿dónde está el castigo? No, pues si tienes la razón. Uh-huh. Forzo, voy forzando las cosas hasta salirme con la mía. ¿Por qué? Porque soy dueña de la verdad. Y entonces no me importa cuánto te arrincono, cuánto te desprecio, cuánto te ignoro, cuánto lo que sea. Porque mereces castigo y te voy a castigar hasta que te haga entender. Uh-huh. Pero si yo renuncio, como dicen en las 4 preguntas de Byron Katie, si yo nunca más pudiera, hoy se lo decía a alguien, si usted nunca más pudiera volver a sentir la sensación de querer tener la razón en esto que me está platicando, ¿sentiría lo que está sintiendo por la otra persona en este momento? Se quedaba callado. Y se lo dije 3 veces. Y se quedó callado las 3 veces. Porque me salía nuevamente con su argumento. Le volví a hacer el énfasis. Está montado en la línea de tengo la razón y es verdad lo que estoy diciendo. Y si nadie me comprende esto, soy víctima. Entonces, digo, ahí no va a pasar nada. Mejor póngalo en oración y vea si viene otro tipo de respuesta o de sensación desde su interior para que pueda tomar la mejor decisión mañana. No, pero es que, ¿por qué mejor la otra persona? ¿Por qué que yo cambie? ¿Por qué no mejor la otra persona? Porque si usted es de alma grande, empiece cambiando usted. Porque del único que se puede ocupar es de usted. Del otro, deje que el otro viva, quiera, haga, quite, ponga, sube y baja. Pero usted, hágase cargo de usted. Quien está renunciando a su paz en este momento, teniendo esos pensamientos, solo estoy invitando a que se dé cuenta que son sus pensamientos los que le están haciendo sentirse víctima y sintiendo que pierde la paz. Así es. Pero ¿sabe qué? Mejor que Dios la bendiga. Le dije, porque ya había llegado al lugar donde iba y entonces no se hable más. Podemos decir 1,000,000 de veces la misma cosa, pero si la otra persona no se abre a una nueva posibilidad, no va a pasar nada. Está montado en este macho es mi mula y ni quien me saque de aquí. Algo importante de lo que decías ahorita es cómo merezco sentirme así, o tú mereces sentirte así por lo que dijiste. ¿Cómo nos limita, Carol? Total. No, es que yo merezco lo que me está pasando porque, por ejemplo, en el caso de esta persona, yo merezco sentirme así porque como fui tan mala hija. Al caso que nos contaste. El caso al que les conté. Entonces es una generalización casi de toda mi vida, es el látigo que yo merezco porque ese día
o esa semana yo quise exponer mi punto de vista. Imagínate qué pasa si ella, esta chica o señora, fuera al cementerio. Yo me acuerdo mi ritual con mi papá. Fuera al cementerio y le cuento cómo lo hice, señora, para que usted lo pueda hacer, porque esta historia de esta señora es la mía y es la de otro montón de gente. Y no solo con la mamá, con la pareja, con un hijo, con algo. Con un compañero de trabajo. Y no necesariamente que se mueran, sino me pasó con el jefe hace no sé cuánto, me pasó. Pero en el caso de los que ya están muertos, que ni modo, que los vamos a sacar del cajón y les pongamos enfrente para que hagamos el ejercicio. Yo llegué al cementerio, yo no voy al cementerio, llegué al cementerio en un ritual de, aquí están sus restos, pasé comprando flores antes, limpié los floreros, cambié, cuando ya estaba todo arreglado, me siento en la grama, pues ahí en las flores, me siento en la grama, saco de mi cartera un pañuelito blanco que llevaba premeditadamente, lo extiendo y empiezo a mover la mano con el pañuelo, dándole vida a mi simbolismo. Le dije, papi, esto es un símbolo de que vengo en son de paz, porque ves cuando hay guerra, sacan el palito con el trapo blanco y están diciendo tregua, paz, ya no más guerra. Entonces moví el trapito blanco y le dije, papi, este es un simbolismo de que vengo en son de paz. Yo no soy quien para juzgarlo y me comprometo a no hacerlo más. Yo quiero liberarlo a usted de cualquier situación porque me quiero primero liberar a mí de cualquier resentimiento. Si Dios no lo va a juzgar, ¿cómo yo me permito juzgarlo a usted? Entonces esto no va más. Pido perdón y hasta acá, en mi historia, llegó esta creencia, esta narrativa, todo eso en gran llanto. Cuando yo salí de ahí, salí después de una buena sonada de nariz, salí chinita de haber llorado con tanta profundidad, pero tan liberada. ¿Qué tal si usted va al cementerio y hace esto con su mamá? Y le pide perdón por los... ¿Cuántos años lleva? 8 dándose latigazos. Lleve un lacito, un chicote como símbolo y lleve un trapito blanco y diga, no más, ya hasta aquí, mamá, perdón. No puedo modificar yo lo que ya hice, pero ya tampoco me quiero seguir lastimando yo a mí, repitiéndome lo basura que fui, siendo con usted como fui. Lo hice desde mi enojo, lo hice, perdónese a usted porque no tenía otra herramienta en ese momento, porque usted estaba hipnotizada, dormida, creyendo que tenía la razón. Perdónese, por amor de Dios, porque en la medida que usted se perdona, nos libera a otros que todavía seguimos cargando culpas por otras cosas. Facilita el recorrido de la humanidad porque solo somos una sola pieza. No, y el tema interesante fue cuando me contó el caso y todo el asunto, es que sí tenía la razón. Entonces era como, no, es que los padres siempre tienen la razón, no es que uno lo tenga, o sea, tenía como muchas creencias alrededor de lo que a ella le estaba pasando. Entonces, ¿y qué hay de malo que los papás siempre tengan la razón? No hay nada malo, simplemente es honrar mi creencia, lo que sucedió, lo que pasó, y algo, como tú decías, de eso, trabajamos, bueno, a ver, ¿qué quiere hacer, verdad? Porque imagínate romper todo eso que ha traído durante todos estos años. Entonces le dije, porque también es cómo me voy a sentir bien haciendo algo. Y entonces le dije, ¿quiere escribirle una carta a su mamá? Y saca ahí todo, y Kleenex a la mano, y sí. Y entonces el siguiente paso fue ir con esa carta y entregársela en el cementerio. Ahí la puede quemar, ¿verdad? Y quemarla ahí, justo. No he llegado ahorita a ver si ya lo hizo, si ya fue, ahí nos quedamos en la tarea, pero era la manera liberadora. Solo me puso un día un mensaje que decía, llevo 10 hojas de la carta, y le dije, excelente, todas las que necesite, porque eso la conectó con otros puntos. Nítido. Entonces me encantó. Entonces lo importante es darnos la oportunidad
de liberarnos de todas esas cargas, de no quedarnos paralizados y quedarnos allí creyendo que 20 años y si hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera hecho, sí. Porque eso entonces cada vez la carga va a ser peor. La gasolina que le da fuerza y gasolina a la culpa, el si hubiera, no existe. No puedo modificar lo que ya pasó. Y que lo que tú decías, Caro, lo que nos hace sentir culpables es esa negación que tenemos muchas veces ante eventos o aceptar lo que fue. El poder decir, bueno, pasó. No, me resisto. Comienzo con ese estira y encoge. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién puede más? Y lo interesante es que hagamos la prueba con pequeñas cosas. ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Cuál es ese beneficio secundario de mantener este comportamiento por tantos años? A mí me ha servido como, ¿por qué la otra persona tiene que hacer la cosa como yo digo? Exactamente. Eso me hace inmediatamente agarrar yo mi parte y a dejar que la otra persona sea como bien quiera o bien pueda hacer. Y yo quisiera invitarlos a que por unos minutos ante ciertos eventos de su vida se pregunten, ¿y si acepto esto cómo fue? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me voy a dejar de sentir víctima. Y si me dejo de sentir víctima, tengo que actuar como adulto. ¿Qué habrá del otro lado de la moneda de la víctima? Protagonista. ¿Sí? Ahí está esperando, es como la cara y el escudo de una moneda. Uno es el víctima y el otro es el protagonista. Es más rico, más liviano, brilla más, es más sanador, es todo, el vivir desde el protagonismo. Y es como decir, bueno, si eso pasó. ¿Cuánto tiempo llevo cargando una culpa que inclusive ni me pertenece? Lo que hablábamos de la culpa colectiva, de la culpa familiar. ¿Lo hice yo? No. ¿Lo hicieron mis padres? Tal vez sí, o tal vez fue de los abuelos, porque yo lo sigo cargando. ¿Qué beneficio trae que yo lo siga cargando? ¿A dónde me está llevando todo esto? El libro que les queda genial para eso, Judith, de eso no hay nada, ¿verdad? En internet, de Colin Tipping, El Perdón Radical. Bueno, pues compren. Bueno, no está a la venta porque Álvaro lo quería comprar. Se lo he recomendado tanto y lo quería comprar y yo presté el mío. Entonces, debe ser, pero como vino ya, dice, si Carolina ya tiene el libro, ya volverá a la casa el libro y lo voy a leer. Pero se compró otro audiolibro de Colin Tipping. Me dice, mira, ya lo terminé. Formidable. Me encantó la forma como este señor da el mensaje. Yo solo al leer el libro estuve sanando un montón de cosas. Me fui haciendo consciente a la hora de leer ese libro de un montón de cosas que todavía estaban pendientes en mi lista de to-do, mis cosas por hacer. Ahí lo pude lograr. O sea que se los recomiendo. El Perdón Radical se llama y el autor es Colin Tipping. Pueden comprarlo por Amazon o en audiolibro, por Audible. Ok, ¿me dejas irme a la pausa? Sí. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología Silvia Alvarado. Liberándote de la culpa es el tema de hoy. El contenido está ahí a su disposición. Pueden pedirlo a estos dos espacios allí y también descargar ahí mismo el material, como hacernos sus preguntas relacionadas al tema. 55 11 98 90 es el número de WhatsApp, y en Facebook nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy, y van a encontrar también el video que Judith está compartiendo de Familiarizados. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, que va a venir más seguido. La licenciada Silvia Alvarado. Liberándote de la culpa es el tema. Hay unos puntos todavía aquí para tratar y luego pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Muy bien.
Algo interesante y que los invitaría a que reflexionaran sobre eso es que ¿quién es uno de los jueces más enérgicos o más drásticos que tenemos? Uno mismo. Verdugo es que le dicen. Ay, sí, nos convertimos en nuestro propio verdugo. Dios mío, qué tristeza. Muy bien, y lo importante es a dónde me lleva a ser verdugo. A sufrir. ¿Cuáles son los beneficios que obtengo? Ser víctima. Que me pobreten. No tener que hacer nada. Que sea el otro el que cambie. Porque como yo soy el pobrecito víctima, sí o sí, el que tiene que cambiar es el otro. Exactamente. Entonces también mucho del tema como seres humanos, y es lo que hablamos constantemente acá, es somos el reflejo de los pensamientos, estoy dispuesto a cambiar, estoy tomando conciencia, estoy realmente sintiéndome feliz con lo que hago. Hagámonos todas esas preguntas para llegar a realmente ver cuáles son las creencias que tengo. Y acá dentro del material ustedes lo van a ver, que dice cómo experimentamos la culpa, porque muchas personas dicen, miren, yo no sé identificar si realmente tengo culpa o no. Ok. Tengo la razón, no soy Lo vamos a validar, pero mucho de las manifestaciones que se dan en el cuerpo es, tengo constantemente un nudo. Eso cuando dice, ay, yo tengo un nudo en el estómago, no solo por enojo, por lo que sea, sino es una de las manifestaciones. Hay como cierta tristeza o depresión en la que vivo. Pregúntense de dónde viene eso. Me quedo muchas veces callado. Y verifiquemos cuando me quedo callado qué pasa en mi garganta. Se queda tensa, duele, afecta, no puedo hablar. Con frecuencia siento como que si me fuera a enfermar. O digo, ay, tengo ganas de darme de cabezazos porque no logro esto y esto, ¿por qué? Me siento asustado. No logro relajarme, quiero esconderme. Tengo como un peso en el corazón. A veces me siento con una manifestación de como sintiéndome culpable, pero es como si estuviera sucia de algo, como que, uy, porque hay personas que no saben ni cómo manifestarlo. Entonces, importante, o si es a nivel mental, ese hubiera. Me estoy repitiendo el yo debería o yo hubiera hecho, si yo hubiera, etcétera. Cuando presupongo mucho. Ay, es que allá, miren, aquel grupo de plano están hablando de mí. Cuando constantemente tengo recuerdos traumáticos o temas que yo viví, que para mí fueron como un trauma y no lo he identificado como tal. Estoy pensando constantemente, ¿y si lo hubiera hecho de manera distinta? Si hubiera pensado otra cosa en ese momento, lo que les decía anteriormente, y si me hubiera esforzado un poco más. Hagamos nuestra lista de cuáles son esos pensamientos, o cuando me autolatigueo o me autocastigo. Es que qué tonta, y me estoy diciendo de tonta para arriba. Pienso que la vida no es justa, porque yo no tengo lo que otros tienen, o yo no puedo hacer lo que otros pueden, o echo a la suerte mi vida, o no dejo de preocuparme todo el tiempo. Hay personas, Carol, que yo creo que se quitan la vida pensando, siempre preocupado. Es que me preocupa el clima, el ambiente, la familia, los hijos. Que lo confunden con la responsabilidad. Exactamente. Para mucha gente, el no tener esa preocupación es no ser responsable. Ser irresponsable. Sí. Sino lo importante es
¿Cómo sanar eso? De alguna manera es abrazar esa culpa, reconocerla, sentirla, agradecerle por lo que me ha enseñado. Es una alarma que se enciende que me está anunciando que es oportunidad de arreglar cuentas yo conmigo. Aceptarla, mirarla con cariño, pero sobre todo, Carol, abandonar la lucha, porque la culpa constantemente me va a llevar a una lucha. Cuesta arriba pone tu vida. Sí. Otro tema es aceptar que hay límites. En la vida siempre vamos a encontrar que todo tiene un punto a donde yo puedo llegar. Y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Exactamente. No es hasta donde ves el horizonte, ahí más allá llegan mis límites. No, donde empiezan los tuyos, terminan los míos. Y poder vivirlo también desde el respeto. Ujú. Porque los límites del otro no son mis límites. Posiblemente yo quiero llegar a una cuadra allá y alguien me dice, ahí te quedas, hasta allí es. Entonces, ahí hay otro cacique, fíjese. sí. Usted váyase a su tierra, como cacique a su propia tierra. Y algo importantísimo también es asumir la responsabilidad propia. Y rechazar la ajena, porque si no estoy siempre queriendo que el otro se haga cargo. Y asumir esa responsabilidad desde el adulto. No puedo estar actuando como jovencito, como niño, porque es muy lindo quedarme en la niñez, pero entonces me quedo en la víctima. Y si hay que reparar un daño, lo hago. Lo que decías tú, el perdón radical es lindísimo porque nos lleva mucho. Alguien me decía, pero ¿por qué yo me tengo que perdonar? Mejor perdono al otro. Y va a ser fácil solo perdonar al otro. No, por todo el tiempo que le diste cabida a ese sentimiento tan tóxico dentro de ti. Porque te diste de latigazos, porque no tenías otras herramientas, porque hiciste lo mejor que podías con lo que eras y tenías cuando eso pasó. Exactamente. Y es eso, Carol. Cuando hablamos de la aceptación, es que fue lo que yo hice. Cuando comencé a ver todos mis amarillos encerrados en círculo y era la palabra culpa, culpa, culpa hacia mía, culpa mía y culpa de otros, que en mi caso era más culpar a otros. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Fue mi pregunta a la coach. ¿Y qué hago con esto? Si ha sido una carga de más de 30 años Entonces comenzó ese proceso de, ok, ya soy adulto, me tengo que hacer responsable, fue lo que viví, lo honro, lo acepto, lo bendigo, me enseñó, ¿qué me enseñó? Y poder ver eso. ¿Sabes qué analogía vi ahorita? Cada que culpamos a alguien de algo que nosotros no procesamos, es como que lo metieras en una celda y tú andas cual carcelero con el circulito lleno de llaves, pero el problema de meter a alguien en una celda o en el calabozo y tú ser el carcelero es que estás tan preso como esa persona. Exactamente. Y entonces, para ser libre tú los tienes que liberar a ellos. Ya no quieres ser carcelera, abre todas las celdas y sácalos. Y un ejercicio que fue algo de lo que habló Carol, muy importante, es cuál es mi primer pensamiento al despertarme. ¿Cuál es ese pensamiento? Porque ese va a regir nuestro día. ¿Es un pensamiento positivo? ¿Es un pensamiento que me limita? ¿Es un pensamiento, me desperté, ay, sí, lo que me hizo aquel ayer, de enojo hacia el otro? ¿O es un pensamiento de aceptación? Bueno, ya fue ayer, es lo que hubo, es lo que fue, es lo que tengo, y cómo yo puedo avanzar, bendiciendo, agradeciendo, perdonando. Muchas veces para mí es poder decir, Señor, gracias, perdono a todo aquel que yo creo que me pudo haber afectado, me perdono a mí por pensarlo, en fin, lo que de su corazón nazca, no es ni siquiera, como me decía una chica, ¿y dónde encuentro ese librito de los pensamientos del día? Son tus pensamientos, no son los del autor, los de nadie, sino es lo que llevo dentro, y es todavía estoy en la camita y sonó la alarma y entonces me quedo los 10 minutos viviendo eso, porque eso es lo que nos va a llevar, porque el separarme o el prescindir de la culpa es
quitarnos ese escudo que según nosotros garantizaba nuestra seguridad. Estoy como cuando hablo de eso, es como que estoy como aquellos guerreros que están espadeando, ¿verdad? Y que entonces me pongo un escudo con uno y otro escudo con otro y estoy en ese bamboleo de contra quién puedo más. Lo que sí les digo es que liberarse de la culpa los va a llevar a ser más flexibles, a sentirse más sanos, más fluyendo con la vida y no estar dentro de esas estructuras que de una manera estoy como en una pelea constante y es una pelea interna. Porque no estoy realmente acogiendo la culpa y diciendo, ay, ese gracias, ya lo viví, ya qué rico. Obviamente yo después de un proceso de mucho llanto, de muchos Kleenex, de mucho trabajo personal, dije, uy, qué liviana me siento. Ya puedes ver a tu detractor, que al que nombrabas culpable, con otra mirada. Lo liberas. Exactamente. Una total liberación. Sí. Entonces eso me lleva a tener una visión de la vida distinta y me lleva a diseñar o a rediseñar un propósito de vida desde el perdón, desde el amor, desde la aceptación, desde la apertura. Porque si vemos, por ejemplo, en PNL hay un ejercicio de esa carga donde la suelto y alguien me decía, uy, estoy visualizando un costal de basura no pequeño, extra grande, que estoy dejando tirado y que estoy asumiendo y lo estoy cambiando por muchos rayos de luz, por mucha luz, por mucha energía positiva. Entonces queremos invitarlos hoy a eso. Sí. En la fase de preguntas y respuestas dice, hola, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo puedo no sentir culpa de que mi hija está mal de salud? Porque por querer mejorar su estado de salud, le doné mi riñón hace 5 meses, el cual le duró solamente 9 días, porque lamentablemente el riñón se tapó dentro del cuerpo de mi hija y el riñón se murió y tuvieron que sacarlo y ahora ella está peor que antes de salud. Y ella me dice, mejor me hubiera quedado con mi diálisis porque así estaba bastante bien, porque ahora volvió con diálisis, pero nos está costando mucho volver a levantarnos y yo me siento culpable porque yo le insistí en donarle mi riñón, porque ella no quería, porque me decía, mami, yo no quiero dejarte con un riñón y ahora me siento muy mal porque no era eso lo que yo quería como madre. Muchas gracias por respuesta y que Dios les bendiga. Muy bien. Interesante y un acto de amor 100%. muy Solo grande. eso me fijé yo de toda la historia. Yo también. El amor de usted para su hija es infinito. Sí. Y véalo desde allí, porque usted lo hizo desde esa perspectiva. Entonces, ¿quién se está latigueando en primer lugar? Es eso, no sé cuántos años tenga su hija ni nada. No importa si tiene 15, 20, 30, pero usted lo hizo como un acto de amor. Se sabía lo que iba a suceder, etcétera. Eso ya son otros 20 Claro, pesos, como decimos. El cuerpo podía rechazar el órgano. Exactamente. No necesariamente taparse, pero pudo haber sido suyo, pudo haber sido de un donante y pudo haber reaccionado de la misma forma. ¿Cómo saber? ¿Usted gustaría ser maga o su hija también? ¿O a usted ahorita le está dando una interpretación a las frases de su hija anteriores a la operación de, mami, yo no quiero que te quedes solo con un riñón? Mi hija lo presentía, ella seguro sabía y por eso prefería que el riñón se quedara conmigo. Lo que hablábamos en el programa es ese hubiera. Son puras suposiciones. Ahora abrace ese momento en que se tomó la decisión y ni siquiera es justificarse, sino abrazarse a usted misma y decir, gracias porque me permitiste tener un acto de amor tan grande para mi hija. De una parte de ella nuevamente. Exactamente. Volvió a dar otra parte de ella para su hija. Qué cosa más amorosa la que usted hizo por su hija. Para nada fue una mala decisión.
Ante todo, si usted está óptima de salud con un solo riñón. Una pariente de mi marido nació con un riñón y ahí está, tiene 66 años y está vivita y coleando, vivaracha la muchacha. O sea, está bien. Sí, entonces solo abrace ese momento y de igual manera dígaselo a su hija. Lo que esté sucediendo hay que ver. El tema riñones tiene que ver con miedos. Entonces posiblemente su hija tenga que trabajar también su parte emocional para poder vivir desde una perspectiva distinta y lograr la sanación completa. Y sabe que con lo de la diálisis, usted puede decir, qué desgracia, tuvo que volver ahora a la diálisis. O puede decir, porque es otro pensamiento, y usted puede decir, qué bendición, gracias Señor, porque existen las diálisis. Y mi hija, es solo cuestión de que su cuerpo se readapte nuevamente a las diálisis y va a volver a tener la calidad que tenía antes de que yo le diera mi riñón y va a seguir viviendo por muchos años más con bienestar con la diálisis. Cambiar el pensamiento. Por supuesto. Visualizarse su hija sana. Hablarle, hay algo también que puede buscar en YouTube que se llama Háblele a sus células, algo así. Y la puede ayudar muchísimo a su hija y a usted de que ella se visualice y ella hacerlo también de esa manera. Así es que Dios la bendiga por ese acto de amor maravilloso que hizo. Ok, dice feliz y bendecida tarde. ¿Cómo manejar la culpa que personas me generaron al contarles que a los 5 años me violaron? Y ellos me dijeron que yo tuve la culpa por dejarme. Ay, diría Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Bueno, sigo con la narrativa. Yo tuve la culpa por dejarme. Tengo 33 años viviendo con esa culpa encima. Además de esa, tengo la culpa de que mi mamá biológica decidiera deshacerse de mí a los 7 meses de nacida. Gracias. Gracias por compartir su historia. Algo importante. Judy, ¿quieres ponerla por favor otra vez? Solo hay algo ahí que quiero decirle a la señora que me hizo hasta que me palpitara muchísimo el corazón. Donde dice contarles. Usted le contó a alguien y esa persona le dice que usted tuvo la culpa. Esa es la perspectiva de esa persona, de que usted tuvo la culpa y lo he visto en muchos casos. Y obviamente un acto de violación no es que la persona, la niña, el niño tenga la culpa. Están violando su integridad, están violando la parte física, están violando la parte emocional. Y entonces algo importante es soltar, porque eso es un acto demasiado fuerte para un niño. Entonces yo la invito, me recuerdo de un tema, pero quiero también dejar a Caro la opinión antes de expresar esto que quiero decir, pero es perdonar al otro para usted recuperar su integridad y soltar y dejar ir el comentario de los demás. Porque la que vivió el evento fue usted. Entonces creo que lo principal es perdonarse, perdonar a los otros para que esa integridad regrese a usted. Pasó la parte 1. Pasó una idea así, cual estrella fugaz por mi mente, que me hizo escalofríos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta me tuve que sacudir para ayudar a sacar eso de mi cuerpo. ¿Qué le puedo decir? Que cuando usted habló con estas personas a las que le contó, usted confió en esas personas. Entonces a lo mejor usted se siente traicionada y está enojada por eso, porque lejos de comprenderla, la acusan. ¿Qué van a saber ellos de eso? Y el escalofrío que subía y bajaba era un rechazo, una sensación tan grande. ¿Sabes qué fue lo que percibí de estos que la acusan? Que esas personas son capaces de hacerle a un niño o a una niña ese tipo de acción que le hicieron a usted. Por eso es que acusan a la víctima. Una niña jamás, de los jamases, va a ser culpable. Si a mí me dijeran ahorita,
Si yo fuera un juez en su vida, le diría, la declaro inocente. Usted ha sido inocente toda su vida. Le robó esa persona, le robó su inocencia. Usted no es culpable. Haga el ejercicio que me hizo Lupita Rodríguez a mí. Ponga frente a usted, prepárese, respire, céntrese, conéctese con Dios, haga una oración y visualice esa persona frente a usted. Y usted es una niñita de 5 años que tenía en el evento y está viendo a la persona y le dice, devuélveme mi inocencia para que yo te pueda devolver tu dignidad. Entonces usted siente en la visualización cómo esa persona le devuelve a usted su inocencia y usted a cambio le devuelve su dignidad, porque esa persona que la violó perdió su dignidad al robarle a usted su inocencia. Entonces necesita ser restituido. Él que se vaya con su dignidad de vuelta y usted recupere su inocencia. Y a las personas, cuando hice la pausa en la lectura, es de verdad, Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen. Y como digo yo, esas ya son mis palabras, hablan porque tienen bocota, porque no tienen, son ignorantes de principio a fin y no tienen la menor idea de lo que implica un abuso sexual a un niño o a una niña. No tienen la menor idea, ese es un vejamen, está entre las abominaciones más grandes, de las heridas más grandes y profundas que le pueden causar a un individuo. Y sabes una cosa, ahora que ella lo mencionaba, es un tema generalizado. Mucha gente adulta cree que el niño o la niña tienen la culpa porque se dejaron y no toman en cuenta que hace un niño de 5 o 6 años contra un hombre, un adulto. En primer lugar, confía. Exactamente. Confía, es inocente, le arda quien le arda, no lo crea quien no lo crea. Cuando somos niños, somos inocentes. El cochino cochambroso es el adolescente o el adulto o el anciano que le está haciendo eso al niño. Exactamente. Porque de esa misma acusación hacia el niño acusan al adolescente. Ya tenía 15 años y mírela cómo se vestía. Andaba mostrando todo. Una mujer tiene derecho a vestirse como bien quiera y bien pueda, que eso no la hace prostituta y eso no valida a los depredadores a manosearla, a violarla o a insultarla. No les da ningún derecho. Y el que tiene problemas de ser un abusador sexual, por Dios, si usted lo está viviendo, vaya y busque ayuda, porque con suerte y lo curan. Y algo interesante acá es cómo relaciona la culpa de eso que sucedió también con la culpa de que su mamá la abandonó. Ahí hay tristeza. A los 7 O sea, meses de ¿usted cree nacida. que si su mami hubiera estado con usted ese evento no sucede? Ese evento estaba destinado a que le sucediera. Y sucedió por un motivo. El motivo lo tiene que encontrar usted. Y el tema de mamá, el abandono de mamá a los 7 meses, tampoco es culpa suya. ¿Por qué no ver el abandono de mamá como un regalo? ¿Qué pasa? A lo mejor si me quedo con mi mamá me hubiera muerto. Porque mi mamá no podía conmigo. No tenía ni cómo mantenerme, ni sabía cómo criarme, entonces fue un acto de amor también de ella hacia mí. Y es honrar a esa mamá que le tocó, sin culpa, liberándola de todo, es dando gracias a Dios, porque gracias a lo que ella pudo haber hecho, no hizo, usted tiene la vida. Claro. Entonces es desde el tema de constelaciones familiares, es los padres que nos tocaron, es agradecerles y honrarlos, y eso la va a liberar de la culpa. Es te acepto, claro, te honro, te llevo en el corazón, y soltar. Ahorita que terminaba de decir lo del que vea lo que su mamá la dejó a los 7 meses como un regalo, porque a lo mejor se hubiera muerto al lado de ella, o le hubiera ido muchísimo peor al lado de ella.
lo veo como, ahora resulta que Carolina le dio buenitis, ¿ah? Ahora todo el mundo es santo, todo el mundo es de... No. Lean el libro del perdón radical y van a entender por qué digo lo que estoy diciendo y por qué siento lo que estoy sintiendo. Porque esa es otra opción, es otra forma de ver nuestra vida, de ver nuestra historia, de acabar con el dolor, de acabar con el deseo de venganza, de acabar con la justificación de que no, pues si a mí me llevó la fregada de chiquita y además me regalaron, a mí nadie me quiere, mejor me como un gusanito, dice la cancioncita. Eso me va a hacer quedarme atorada, como diría la Patti, en el lodo de mi miseria. Me voy a quedar atorada en el lodo de mi miseria. Y se vale. Pero ahora lo va a hacer con conocimiento de causa. Es decisión. Uh-huh. ¿Cuál es mi actitud? ¿Con qué actitud yo quiero enfrentar? Y recordemos lo que hablábamos en el inicio. Muchas veces la culpa nos atrapa en un pasado o en un futuro. Si hubiera dicho, si hubiera hecho, sí. Y entonces la invitamos a vivir su presente de una manera distinta. Uh-huh. Y en la última pregunta dice, buenas tardes, muy bonito programa. Tengo el problema que siempre estoy para las personas en cualquier sentido de la palabra, ya sea familia y amigos, pero cuando yo necesito a alguien, nadie puede echarme la mano y aún así no aprendo y sigo ayudando porque si no lo hago me siento culpable. ¿Por qué será que tengo este comportamiento que a la larga me hace daño? Gracias. Bueno, un tema interesante es dónde está el equilibrio entre ese dar y recibir. Cuando estoy constantemente dando, yo le pregunto, ¿cuál es su carencia más grande? La falta de amor, la falta de aceptación, el deseo de sentirse aceptada, de sentirse querida, porque cuando uno está en ese constante dar y dar y dar, cuesta poner límites, porque si yo pongo un límite o digo aún no puedo ayudarte hoy, no voy a hacerlo, etcétera, vienen los miedos a que me rechacen, a que no me acepten, Entonces yo la invito a que vea dónde está esa carencia, dónde está esa falta, y si es en no poner límites por miedos, etcétera, es mucho de su historia y de lo que usted vivió. Posiblemente uno de los temas que usted vivió fue, tú no puedes pedir porque molestas a los demás, tú no puedes pedir porque, y hay que dar, siempre hay que dar. Entonces, es donde usted puede encontrar un equilibrio entre el dar y el recibir. Le invitaría a que viéramos eso. Lo que yo vi, la imagen que apareció ante mí cuando yo estaba leyendo la pregunta, fue un pulpo. Un pulpo que tiene 8 tentáculos, 8 brazos. Entonces puede abarcar muchas cosas el pulpo con 8 bracitos. Usted anda como pulpo dando por aquí, dando por allá, dando más aquí, dando más allá. Pero no hay equilibrio, entonces estoy dando. Claro, y cuando usted necesita, nadie viene. ¿Sabe que me vi un ratito en los zapatos de los otros? Dije, ¿cómo para qué la voy a ayudar si ella puede? Y puede tanto que tiene para ayudar a tantos. Porque es la imagen que ha mostrado siempre ante los otros. Por eso, pero no se ha dado cuenta, ranita. Ese pulpo resulta que necesita, de repente es otra criatura de la creación que no tiene bracitos. Y necesita que le hagan, le den, necesita recibir. Entonces, hay que aprender a pedir también. Ojo, ¿alguna vez atrévase a preguntarle a alguien, mira, fíjate que la vez pasada yo sentí o creí o me hubiera gustado que me echaras una mano, pero en primer lugar no me atreví a pedírtela? Para acabar pronto a veces ni pedimos la ayuda. En primer lugar, no me atreví a pedírtela. En segundo lugar, no sé, sácame de una duda. Tú si me ves a mí en aprietos, pensás de mí como que ella es topada, ella no necesita, ella puede, ella es autosuficiente. Revise esas cosas, porfa. Y se lo dijo ya a Silvia hace un momentito, busca reconocimiento, busca aprobación, busca que vean que usted es buena. Y en ese accionar, ¿sabe qué es lo más duro que hacemos con nosotros? Que nos olvidamos de nosotros mismos.
Se nos olvida pedir un abrazo. A mí mi día favorito del año se llama 20 de enero. ¿Saben por qué? Porque es mi excusa para andar recibiendo abrazos. So pretexto es mi cumpleaños. Y se vale pedirlo, se vale pedir, dame un abrazo, hoy requiero, hoy necesito un abrazo. Ámese un poquito a usted antes de ponga esos altos y esos límites en pequeñas cosas. Sí. Empiece en pequeñas cosas. Ponga la historia otra vez, Judith, porfa, porque si vemos ahí y dice usted, pero cuando yo necesito a alguien, hasta le voy a hacer la vocecita. Pero cuando yo necesito a alguien, nadie puede echarme la mano y aún así no aprendo y sigo ayudando porque si no lo hago me siento culpable. Ahí está la niña víctima activa grueso adentro de nosotros. Y yo no la digo a usted, yo no la estoy señalando a usted, yo lo he vivido, Kiri, 1000 veces. Todos lo hemos vivido. Yo este tema, uy, máster. Uy. Entonces, se lo digo con todo el amor y el respeto que yo puedo sentir por usted sin conocerla, señora. Pero ser víctimas, ya, shushu, ya no más. Elijamos ser protagonistas de nuestra vida. Todos nacemos con las herramientas para poder tener una vida hermosa y la vivimos los primeros 3 años de nuestra vida. Y después empezó la contaminación, dijo el otro, la domesticación, dijo don Miguel Ruiz, y perdimos esa oportunidad de seguir viviendo con tanto amor incondicional y tanta libertad. Así que gracias, Silvuchis, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema tan bonito. Gracias. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Silvia Alvarado? Si es por mensaje de texto, al 5515-5081. Repito, mensaje de texto en WhatsApp al 5515-5081. Hasta la próxima. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.